Hola, mi nombre es Belinda Tello. Soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este podcast es para la materia de Introducción al Estudio del Pensamiento Social y Político Moderno. El objetivo de hoy es reflexionar sobre una pregunta que suena muy académica, pero en la realidad está en nuestra vida cotidiana todos los días, aunque no siempre la analizamos así. Y la pregunta es, ¿en qué consiste la relación entre la sociedad civil y el Estado? ¿Y cuáles son sus implicaciones prácticas? Para responder esto, reflexiono lo que leí de Norberto Bobbio, quien en su texto nos explica que la sociedad civil no es un concepto que existe solo, ya que este solo cobra sentido cuando se le compara con su opuesto. Y ese opuesto es el Estado, que Bobbio lo describe como el órgano del poder coactivo, es decir, la institución que tiene la autoridad de regular, de ordenar y, si es necesario, obligar. Por eso Bobbio establece algo fundamental. La sociedad civil y el Estado son dos términos que se definen uno al otro. Bobbio la define como la esfera de las relaciones sociales, que no están reguladas por el Estado. Es decir, la sociedad civil es todo el espacio que existe entre el individuo y el poder gubernamental. Todo lo que construimos como ciudadanos, fuera del gobierno, los sindicatos, los colectivos, los movimientos sociales, las organizaciones vecinales, todo eso. Bobbio identifica tres formas de entender esta relación. La primera es la sociedad civil como lo que antecede al Estado. Antes de que existiera cualquier gobierno, ya había comunidades, familias, formas de organizarse para sobrevivir. El Estado llegó después, intentando ordenar lo que ya existía, y hasta cierto punto lo logró. Puede regularla, puede limitarla, pero esas formas de organización siempre encuentran una manera de seguir existiendo y renovándose. La segunda, la sociedad civil como antítesis del Estado, es decir, su opuesto complementario, no su enemiga, sino su contrapeso. Y ese contrapeso existe por una razón muy concreta: para mantener un balance, para evitar que el poder se concentre en una sola dirección sin que nadie se lo cuestione. Es el espacio donde nacen los movimientos, las demandas, los grupos que exigen cuentas al poder, donde la gente se organiza precisamente porque el Estado no está respondiendo. Y al organizarse, lo obliga a reaccionar. Y la tercera, la más radical, y la llamamos radical ya que se va a la raíz misma del problema, cuestionando si el Estado debería existir en absoluto, el ideal de una sociedad que eventualmente haría al Estado innecesario. Es decir, que si la gente se organiza lo suficientemente bien, el poder coercitivo del gobierno, ese poder de obligar, de imponer, de sancionar, se volvería completamente obsoleto. ¿Eso sería posible? Esa es una pregunta que los filósofos anarquistas y marxistas llevan siglos debatiendo y de la cual todavía no se tiene una respuesta definitiva. Y analizándolo, Hegel agrega algo importante. La sociedad civil genera libertad, pero también desigualdad, porque cuando cada individuo persigue sus propios intereses, algunos acumulan más que otros, y esa brecha, si no se atiende, termina rompiendo el tejido social. Y por eso el Estado no puede ausentarse. Tiene la función de mediar los conflictos que esa libertad sin límites produce, de buscar el equilibrio que la sociedad civil por sí sola no puede garantizar. Aunque Adam Smith llega a una conclusión diferente. Para él, cuando los individuos actúan libremente en el mercado, el bienestar colectivo surge casi de manera natural. Por eso defendía que el Estado debería intervenir lo menos posible, solo proteger los derechos y garantizar contratos, nada más. Dos pensadores mirando la misma sociedad civil y viendo cosas distintas. Hegel viendo el riesgo de la desigualdad, Smith viendo la promesa de la libertad.
Y esta tensión entre los dos sigue viva hoy en cada debate sobre cuánto debe de intervenir el gobierno en la economía. Y Tocqueville, desde otro ángulo, advierte que cuando los ciudadanos dejan de organizarse y le delegan todo al Estado, el poder se concentra, y un poder sin contrapeso, históricamente, deriva en autoritarismo. Por eso decía que una sociedad civil activa no es opcional, es la condición mínima para que una democracia real pueda existir. Y reflexionando, lo que más me interesa de todo esto es que no estamos hablando de teoría, estamos hablando de algo que está pasando ahora, aquí, en México. Tenemos el movimiento feminista en México, es un ejemplo claro, una sociedad civil que se organiza ante la omisión del Estado frente a la violencia de género, que exige respuesta y logra modificaciones legales y protocolos institucionales. Eso es exactamente la segunda acepción de Bobbio, la sociedad civil como contrapoder. También tenemos las comunidades indígenas que defienden sus territorios frente a megaproyectos. Ellos muestran otra faceta, usan las herramientas legales del propio Estado para resistir decisiones que el mismo Estado tomó. La tensión es real y constante. Y hay un caso que me parece especialmente contundente, porque tiene nombre y apellido: Joshua Cisneros Lechuga, un joven de 18 años desaparecido en noviembre del 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Salió de casa de un amigo a unas cuantas cuadras de su domicilio y nunca llegó. Las cámaras captaron a policías estatales revisándolo con las manos sobre el cofre de la patrulla. Desde entonces desapareció. ¿Y qué hizo la sociedad civil? La familia y sus amigos no esperaron al gobierno. Se organizaron solos. Volanteo, manifestaciones, búsquedas. Tocqueville lo hubiera reconocido de inmediato. Ciudadanos que se organizan precisamente porque el Estado no está respondiendo. Pero cuando el padre de Joshua salió a manifestarse exigiendo respuesta, fue agredido y rociado con gas por funcionarios locales. Y ahí entra Bobbio en la realidad. El Estado usando su poder coercitivo, ese poder de obligar, de imponer, de sancionar contra la misma sociedad civil que le exige cuentas. Y Hengel también está ahí, porque la desigualdad que él advertía no es abstracta. Es un joven de 18 años y un sistema que debería protegerlo, pero que posiblemente lo dañó. Y algo que aprendí de Gramsci a través de Bobbio: el control más efectivo no siempre viene de la fuerza, viene de la hegemonía, de convencer a la gente de que su condición es natural e inevitable. Pero cuando la sociedad civil se organiza, cuando nombra lo que ve, ese mecanismo se rompe. Y eso aplica en el siglo XIX al igual que hoy. Para cerrar, es importante entender que la sociedad civil y el Estado no son enemigos ni aliados permanentes. Son fuerzas que se tensionan, se negocian y se necesitan mutuamente. Porque sin sociedad civil que lo vigile, el Estado se convierte en poder sin límites. Y sin Estado que ordene, la sociedad civil se fragmenta sin posibilidad de resolver sus conflictos. Lo más valioso de estudiar a Bobbio, Hengel, Smith, Tocqueville, Gramsci es esto. No describieron su época, describieron algo que no cambia. Y por eso sus herramientas sirven para leer cualquier realidad política, en cualquier tiempo. El caso de Joshua, el movimiento feminista, las comunidades indígenas, todo eso lo podemos nombrar y analizar gracias a conceptos que tienen más de 200 años. Los filósofos clásicos no son piezas de museo, son lentes, y una vez que los tienes, es difícil ver la realidad sin ellos. Y con esa idea me despido. Gracias por escuchar. Mi nombre es Belinda Tello.